Bueno, vamos a seguir hablando de la historia de Grecia y vamos a ocuparnos estos primeros días del estudio de la mitología. Hoy vamos a empezar a hablar de las tres generaciones que, según Hesiodo, conformaron la mitología griega, es decir, los dioses. Y vamos a distinguir entre su vida a través de imágenes. Y no vamos a relatar cuáles fueron sus principales acciones, cuáles fueron sus principales hechos a través de restos artísticos que los han ido reflejando. Bueno, pues nada, la mitología, según Hesiodo, la Teogonia de Hesiodo, hay tres generaciones. La primera generación, Urano y Gea, los padres de los dioses. La segunda generación, los hijos, el hijo de Urano y Gea, que es Crono, y la hija del semen de Urano, que será Afrodita. Crono se casará con Rea. Y Afrodita nace cuando Crono se rebela contra su padre, lo castra y el semen de Urano entra en el mar. Temeroso Crono de que sus hijos le hagan lo mismo, y según van naciendo, es decir, Hera, Deméter, Hades, Poseidón, se los va tragando, hasta que llega Zeus, y entonces su esposa Rea le engaña y le hace que Zeus sobreviva. Zeus volverá contra su padre, lo hará vomitar a sus hermanos y empezará la tercera generación, que serán los dioses del Olimpo. Zeus y sus hermanos, Zeus con Hera, con Deméter, con Poseidón y con Hades. Es decir, tenemos ya las tres generaciones que, según Hesiodo, conforman los dioses griegos. Bueno, pues aquí lo tenemos claramente. Hesiodo en la Teogonia habla de la primera generación, habla de la generación primera en la que habla de Gea y Urano, habla de la segunda generación en la que nos habla de Crono y Rea, y además añade una serie de dioses o semidioses que aparecen en estos momentos, como van a ser los titanes, los gigantes y los cíclopes. Además de lo que ya hemos dicho, el nacimiento de Afrodita del semen de Urano. Bueno, pues la primera generación, Gea y Urano. Aquí tenemos la pareja primordial de todos los dioses del Olimpo. Bueno, y aquí ya tenemos a continuación a Gea, que nos la presentan como una madre naturaleza con un cuerno de la abundancia donde salen los bienes que hemos de necesitar para subsistir, y además tiene en su brazo a dos niños, significando su maternidad. Aquí tenemos a Urano, en el momento en que su hijo Crono le está castrando, y por tanto, y esto, la consecuencia de esta castración será la pérdida de vida de Urano y el nacimiento de Afrodita. Lo pintó Polidoro da Caravaggio. Yo os he puesto aquí la imagen de Polidoro de Caravaggio, que es del mismo lugar donde nació nuestro Caravaggio, pero realmente hay un siglo de diferencia entre Polidoro y Caravaggio, el conocido pintor del barroco italiano. Bueno, la segunda generación está formada por Crono, el hijo de Rea de Gea y de Urano, y que se casa con Rea, y los gigantes, los titanes, los cíclopes y Afrodita, que nace del semen de Urano. Aquí vemos que Crono, asustado para que no le ocurra lo que le ha ocurrido a su padre, es decir, para no morir, ¿qué hace? Devora a sus hijos. Y entonces va devorando a los hijos según van naciendo. Hera, Poseidón, Hades, hasta que llega el niño Zeus, y entonces su madre, Rea, le entrega a Crono una piedra diciéndole que, envuelta en pañales, diciéndole que es Zeus. Entonces Crono se traga la piedra, y de esta manera Zeus se librará de la muerte, de la muerte no, de haberse encontrarse introducido en el cuerpo de su padre. Bueno, aquí tenemos la misma imagen, y aquí tenemos la primera que nace de Urano, que es Afrodita. Afrodita, en este cuadro de Botticelli, la vemos surgir del océano, porque ella ha nacido del semen que fue caído después de la castración en el mar. Bueno, decimos que además de Afrodita y de Crono, hay otros personajes en la segunda generación de los dioses del Olimpo, que van a ser los titanes. ¿Qué son los titanes? Pues son poderosas deidades que gobernaron antes de Zeus. Por ejemplo, Crono era un titán.
Crono, Océano, son los dos titanes más importantes. Eran enemigos de Zeus, porque Zeus intentó matarlos a Crono como él había hecho con su padre. Océano lo vemos aquí en el altar de Pérgamo en Berlín, en el Pérgamo Museo de Berlín. Aquí tenemos la caída de los titanes, en este caso pintada por Rubens. Rubens nos muestra aquí la caída de los titanes. ¿Vencidos por quién? Por los dioses del Olimpo. Bueno, ¿quién eran los cíclopes? Eran hijos de Gea. Dice, y Gea los parió de soberbio espíritu, que regalaron a Zeus el trueno y le fabricaron el rayo. Cíclope era su nombre por tener un solo ojo, completamente redondo en su frente. El vigor, la fuerza y los recursos presidían sus actos. Eran amigos de los dioses del Olimpo. Aquí tenemos el cíclope más famoso, que es Polifemo, el cíclope más famoso. Y ya estamos viendo como titanes, enemigos de los dioses del Olimpo, cíclopes, amigos de los dioses del Olimpo. Aquí tenemos una imagen de la Ilíada, en la que, de la Odisea, en la que Odiseo intenta robar el rebaño de Polifemo. Le está engañando, le está diciendo, luego lo emborracha, lo ciega, y de esta manera pues puede robar su ganado. ¿Quiénes son los gigantes? La mitología griega son los hombres enormes nacidos de la tierra. Son como fritas de gran tamaño. Sus piernas no son piernas, son serpientes enroscadas. Son causantes de las erupciones volcánicas y de los terremotos. Por eso es muy frecuente que hablen de ellos en la campaña. Son también enemigos de los dioses. Así como vemos, pues, que los dioses del Olimpo tienen dos enemigos, los gigantes y los titanes. Y tienen un amigo, que serán los cíclopes. Cuando se establezca la guerra entre los gigantes, los titanes y los dioses del Olimpo, vencerán los dioses del Olimpo y producirán la caída de los gigantes y de los titanes. Aquí tenemos al gigante con sus piernas como serpientes. Y aquí le tenemos al gigante Encélado saliendo de la tierra. Es un hombre inmenso, de gran fuerza. Aquí le tenemos luchando con Atenea, el gigante y la diosa. Bueno, decimos que una vez han sido vencidos por Zeus, va a producirse lo que se llama la caída de los gigantes. Esto lo hemos visto representado en la casa de T de Mantua, casa construida y curada por Giulio Romano. Giulio Romano es un pintor, es alumno de Rafael y recibe el encargo de los príncipes de Mantua de decorar, primero de hacer este palacio de verano, que se llama la Casa de Té, y de luego decorarla con múltiples decoraciones, pero nosotros vamos a fijar hoy en la que se refiere, que está aquí, que es la que se refiere a la caída de los gigantes. Aquí vemos la Casa de Té, una de las habitaciones, arriba vemos la cúpula, se va derrumbando la cúpula y van cayendo los gigantes. Mirad la caída de los gigantes en la Casa de Té de Mantua, pintada por Giulio Romano. Esto es la victoria de Zeus contra gigantes y contra titanes, y de esta manera se va a convertir Zeus en el dios del Olimpo. Aquí vemos otro detalle de la gigantomaquia, esta vez contada en el altar de Zeus, que se encuentra en el Pérgamo Museo de Berlín. Luca Giordano, que era un pintor del barroco, que pintaba fundamentalmente frescos en los salones, pintó en uno de los salones su caída de los gigantes. Bueno, ya hemos hablado de los titanes, de los gigantes, de los cíclopes. Ahora vamos a hablar de Afrodita o Venus, Afrodita en griego, Venus en latín, hija del dios Urano, nacida del semen de Urano. Nacimiento de Afrodita del semen de Urano. Aquí tenemos a Crono, que con este gran cuchillo va a cortar los testículos de su padre Urano. Urano morirá, su semen caerá en el mar y nacerá Afrodita. Afrodita en el Partenón de Atenas, en el templo de la Acrópolis de Atenas, en el frontón principal. Aquí vemos a Afrodita, una bellísima imagen de Afrodita en un vaso griego. Aparece Afrodita naciendo del mar con
sorpresa emotiva de un caballero que la está viendo y acompañada también de Hermes. Bueno, imaginaros, es que en la mitología hay que tener una gran fe, porque Hermes es después que Afrodita. Pero, bueno, pues ha sido siempre aquel que ha cuidado de los hijos de los dioses. Entonces le ponen esperando la salida de Afrodita del mar. El tiempo y el espacio en la mitología no tiene consideración. Aquí vemos también a una Afrodita de un mosaico romano. Afrodita que sale de los mares, acompañada siempre con su hijo Eros, y con un puti que porta un espejo donde ella contempla su belleza. Esto es una casa maravillosa de las que hay en Pompeya, que mantiene todavía sus frescos. Es la casa de Venus en Pompeya, donde aparece la historia de Afrodita. Y en una de las paredes del jardín aparece un fresco maravilloso, yo lo he podido ver, donde se puede ver el nacimiento de Venus de las aguas del mar. Y esto es una de las cosas bellas. Esta es una copia romana de una escultura griega. Se llama Trono Ludovisi, o también se llama Afrodita al Temps. ¿Por qué se llama así? Porque está en el Museo al Temps de Roma, que está al lado de la Plaza Navona. Si no lo conocen, yo se lo recomiendo. Y es de la colección Ludovisi. Entonces aquí aparece, bellísima, con los paños mojados, Afrodita ayudada en su nacimiento de las aguas del mar. Trono Ludovisi o Afrodita al Temps. Este ya lo hemos visto, es el nacimiento de Venus de Botticelli. Aquí tenemos también nacimiento de Venus de las pinturas de la época neoclásica. Es decir, que el tema del nacimiento de Venus ha sido un tema que desde el mundo griego arcaico hasta la actualidad se sigue exhibiendo. Aquí tenemos a Afrodita salvando a Eneas. Esto es una escena de la Ilíada. Afrodita es una mujer un poco promiscua. Está casada con Hefesto, el dios Cogito, hijo de Hera. Pero ella no está contenta con este marido, porque además está siempre en su taller, fabricando armas, fabricando escudos, fabricando utensilios para la labranza. Es el dios trabajador. Entonces ella se marcha con Ares, que es el dios de la guerra, hermano de Hefesto. Entonces, además de esto, ella tiene relación con hombres. Por ejemplo, uno de los hombres es Anquises. De Anquises nace Eneas, que en la Ilíada es un príncipe troyano que ayuda a Príamo y Hecuba. Bueno, pues en la Ilíada aquí vemos a Afrodita como libra a su hijo Eneas de la muerte de manos de un valeroso griego. Y esto es el juicio de París. Este es el principio mitológico, de la guerra de Troya. Se casan Tetis y Peleo, los papás de Aquiles. A la boda invitan a todos los dioses del Olimpo, menos a Discordia, que es una diosa que no es muy del agrado de los demás, y entonces Discordia se enfada. Llega al banquete y le lanza a Zeus una manzana de oro. Le dice: Zeus, tú que eres tan valiente, tú que eres el dios del Olimpo, elige entre Afrodita, Atenea y Hera. Zeus se muere del susto, porque claro, cualquier elección es mala para él. Y entonces, ¿qué hace? Le dice a Hermes: llévale la manzana a París, el hijo pastor de Príamo y Hecuba, y el que elija. París, pastor, elige a la más bella. ¿Quién es la más bella? Afrodita. Siempre la encontraremos con su hijo, con Eros a su lado. Afrodita con Eros. Atenea, la diosa de Atenas, hija de Zeus, con sus armas. Y aquí tenemos a Hera, la esposa de Zeus, la reina del Olimpo. París elige, hemos dicho ya, a Afrodita. Y Afrodita le regala a Helena, la más bella de las princesas griegas. París le dice: Helena está casada con Menelao, que es el hermano de Agamenón, que es el rey de reyes. ¿No será peligroso? No pasa nada, le dice Afrodita. Bueno, pues raptan a Helena, y el rapto de Helena es la causa mitológica de la guerra de Troya. No la causa real. La causa real, como todas las guerras, es siempre económica. Es quitarle a Príamo y Hecuba la posesión de la entrada del estrecho de los Dardanelos, donde pasa todo el trigo procedente del Mar Negro a través del Mar de Mármara de Turquía y la salida por el estrecho de los Dardanelos al Mediterráneo. Es decir, el que tiene la salida del trigo al Mediterráneo es el que tiene poder. Los griegos se lo quieren arrebatar a
Príamo y Hecuba, reyes de Troya. Esta es la misma escena que he contado antes, pero aquí vemos a Hermes, aquí vemos a Afrodita con sus armas, aquí vemos a Atenea con sus armas, aquí vemos a Afrodita con Ares, con su hijo, y aquí vemos a Hera, la diosa del Olimpo. Hermes, que está señalando a Afrodita. Y aquí tenemos a parte del pastor Paris, hijo de Príamo y Hecuba. Otra vez la misma escena, Hermes, aquí Paris, Afrodita con su niño, Atenea con sus armas y Hera, que le está advirtiendo, ten cuidado con lo que haces, yo soy la reina del Olimpo. Es una imagen muchas veces reproducida. Y aquí tenemos la bellísima Afrodita de Nido, una escultura griega de una belleza extraordinaria. Y aquí tenemos la Venus al Temps, también es una Venus, una copia romana de una Venus griega de la colección Ludovisi, que se encuentra en el Museo al Temps de Roma, al lado de la Piazza Navona, igual que el nacimiento de Afrodita, lo mismo, es del mismo lugar y yo les aconsejo que lo visiten. Esta es una Afrodita en la época medieval. Es decir, el tema de Afrodita y los temas mitológicos, como decíamos el día pasado, no van a morir nunca. Aquí tenemos una alegoría del triunfo de Venus. Venus con Ares, con su hijo, acá ya será aquí Cupido, el dios Zeus de los cielos, que está muy enfadado por esta infidelidad que está cometiendo Afrodita con Ares, pintado por Bronzino. Esta es la Venus maravillosa del espejo de Velázquez. Como os decía antes, frecuentemente aparece un putti acompañando a Venus, que le presta siempre un espejo para que contemple su belleza. Y esto es una de las Venus más bellas. A mí Giorgione es un pintor de la época del Renacimiento veneciano, anterior a Tiziano, Tintoretto y el Veronés, los pintores manieristas de la escuela veneciana. Bueno, pues Giorgione es un poco anterior, es el de la Tempestad, el mismo que hizo la Tempestad. Y esta bellísima Venus, yo creo que comparen la austeridad del fondo con la riqueza del paño que acoge el bello cuerpo de Afrodita, de una carnación digna de los mejores pintores de la historia universal. Giorgione fue un grandísimo pintor. Y aquí vemos a Tiziano, el gran Tiziano, pintando la Venus de Urbino. Tiene dos atributos. Uno de ellos es el perrito, que significa fidelidad, y las flores, que significa regalo. Al fondo vemos la perspectiva veneciana, renacentista, perfectamente buscada a través de esta ventana y de estas sirvientas que están buscando entre los baúles la ropa para vestir a la Venus. Y este es Venus y Cupido de Lorenzo Lotto. Es un pintor poco conocido porque realmente siempre se conoció una de sus imágenes, que era esta, el príncipe de Orsini. El príncipe Orsini era un príncipe del Renacimiento del siglo XVI que creó unos jardines muy mágicos que se encuentran cerca de Roma, los jardines de Bomarzo. Está lleno de monstruos. Aquí estamos un grupo de amigas que fuimos a ver los jardines de Bomarzo, hechos por el príncipe de Orsini. Este cuadro es un cuadro también que ha pintado Lorenzo Lotto, el que nos pinta a Venus y a Cupido. Artemisa Gentileschi, la gran pintora del barroco, desconocida hasta el siglo XIX, casi XX, porque una mujer no podía ser el representante de un gran movimiento artístico, se la ocultó, no se la conoció hasta que un grupo de mujeres feministas la descubrieron. Bueno, pues aquí tenemos a la Venus mucho más sexual que la que hemos visto de Giorgione. Recordamos la de Giorgione, que a mí me parece maravillosa, y vemos como la Venus de Artemisa es mucho más sexual, mucho más fuerte. Y tenemos la belleza de una Venus de Ingers, con la carnación tan fantástica de este pintor maravilloso del mundo neoclásico. Y aquí tenemos la pintura de nuestra Venus de Goya, también de la época neoclásica. Esto ya es de la época de los prerrafaelistas. Rossetti nos pinta esta bella Venus y Alfons Mucha hace un cartel también mostrándonos la belleza de Venus. Alfredo Mucha hizo fundamentalmente carteles para
para teatro, pero en este caso fue hacer las 4 estaciones y luego además hace algunas imágenes de la mitología griega. Este es Modigliani, la Venus de Modigliani, bellísima Venus de Modigliani, y esta es la Venus de Dalí, en el triángulo de la vida, una bellísima Venus con los frascos del elixir de la vida, con el mundo, la bola del mundo, la belleza de la Venus de Dalí. Bueno, además de ver a Afrodita nacer del mar, recorrer toda la historiografía de la pintura universal, en uno de sus hechos más importantes va a ser su relación amorosa con Ares, que tiene un hijo que será Cupido, es decir, el dios del amor, de las flechas del amor. Es el hijo de Afrodita y de Ares. Eros en griego, Cupido en latín. Aquí tenemos a Afrodita y a Ares, o a Venus y Marte con su hijo. Aquí le llamaremos ya Cupido porque estamos en el mundo romano, estamos en unos frescos romanos de Pompeya. En las paredes de Pompeya se decoraron con frescos mitológicos. Y aquí tenemos ejemplos maravillosos de estos frescos mitológicos. Ares o Marte, Venus y Cupido. Aquí tenemos también a Venus, Marte, Cupido y los instrumentos de la guerra que va a utilizar Cupido. Un detalle muy de la iconografía de este cuadro que a mí me hace mucha gracia es ver a este putti que está intentando coger un espejo para mostrarse, ponerse delante a Afrodita, pero no consigue darle la vuelta. Realmente es un lugar de guerra y de amor. Afrodita y Ares de Botticelli. Este se encuentra en la National Gallery. Ares vuelve de la guerra, Afrodita le espera con gran amor. Su hijo, Cupido, está jugando con las armas de su padre. Y esta es Afrodita o Venus y Marte, Venus, Marte y Cupido de Peronés. Y aquí tenemos también a Ares con Afrodita y con su hijo. Podemos decir Ares o podemos decir Marte. Marte es Ares en latín, Afrodita es en griego, Venus es en latín y su hijo Cupido en latín. Ahora estamos ya en el mundo romano y posterior ya podemos hablar de Marte, de Venus y de Cupido. Está lanzando la flecha del amor. Y este es muy ocurrente porque vemos a Venus que está observada de manera un poco, digamos, cercana por Marte, el dios de la guerra. Mira el reflejo de Marte en el espejo. Y bajo de esta especie de tumbona aparece Vulcano en latín, Hefesto en griego, que está viendo como su esposa Afrodita está siendo violentada por su hermano Marte en presencia de su hijo Cupido. ¿Qué hace? Les lanza una red. ¿Para qué? Para pillarlos infraganti. De esta manera poder presentar este pecado a los ojos de Zeus. Y así que su esposa Venus y su hermano Marte sean castigados. Esto es una maravillosa pintura de Tiziano que se encuentra en la Villa Borghese, en Roma, donde se presentan dos imágenes, el amor sacro y el amor profano, en esta bella sarcófago de hechuras griegas. La Venus del amor profano. Y esto es ya en el mundo del neoclasicismo. Vemos a Thorvaldsen como nos representa a un valeroso Marte con una bellísima Venus. Igual que Nussara Canova, el otro gran escultor del mundo neoclásico. Bueno, y esto es una cosa que les quería mostrar. En uno de los viajes que hice yo a ver las costas del Egeo, el Egeo es esto, el mar que enfrenta a Atenas, el Egeo, fuimos a Turquía, que está aquí, esto es el mar de Mármara, esto es el estrecho de los Dardanelos, la causa de la guerra de Troya, el mar de Mármara, y entonces fuimos desde Turquía hasta Ankara, volando. De Ankara con un autobús bajamos por la Capadocia, esto es la Capadocia, las bellísimas iglesias de la Capadocia, luego llegamos a una serie de ciudades.
Yo realmente no sabía que Afrodisias existía. Y es una ciudad muy cercana al mar, pero no está en el mar, que está muy cercana a las costas del Egeo, en lo que es hoy Turquía, dedicada a la diosa Afrodita. Aquí tenemos la Afrodita de Afrodisias. Cuando llegamos al lugar arqueológico nos encontramos con esto. Y yo que amo la arqueología, me pareció que era un regalo. ¿Y esto porque sí? Le pregunté al guía y me dijo, no, están así para clasificarlos. Están terminando o continuando las expediciones arqueológicas que realmente las está llevando un arqueólogo turco. Entonces es un lugar muy amado por los turcos porque es quizá su ciudad dedicada a Afrodita más bella, aparte de Éfeso, que es un lugar ya conocido por todos, y aparte de Troya, que no queda ya nada de ella. Bueno, pues Afrodisias yo no la conocía. Éfeso sí conocía su existencia, pero claro, me sorprendió muchísimo ver Afrodisias. Esta es la vista de pájaro, donde vemos su teatro, su templo, es decir, esto es el templo de Afrodita, que ahora se ha convertido luego en una iglesia cristiana. Esto es el Decumano y el Cardo, que conforman aquí el foro. Es decir, es una ciudad que tiene una entrada maravillosa, que es el tetrapilon de Afrodisia. Es gemerma serliana, arco, dintel, arco, dintel, enfrentado a otras puertas. Son 4 puertas, cada una con 4 fustes, con capiteles corintios, arquitrabe, el friso, la cornisa y el tímpano, y el arco con casetones, típico del mundo griego. Bueno, pues tenemos aquí el tetrapilon de Afrodisias, maravilloso. Es un lugar verde, lleno de árboles, de naranjos, de olivos, de pinos, bueno, una preciosidad de sitio. Y aquí tenemos lo que era el decumano y el arco, que conforman el foro. Esto es el teatro de Afrodisias, un teatro griego, sin escena. Esto es la orquesta, la cavea, inmacabea, media cavea, suma cavea y la escena. Y esto es el odeón de Afrodisias. ¿Es un odeón? ¿Qué es un odeón? Un odeón es un lugar donde se hacen representaciones musicales. Esto es el circo. Fíjense una cosa que a mí me chocó mucho. Los circos no existen. Las piedras se las han llevado. Pero ¿qué ocurre? Este es un lugar muy apartado de la civilización. Entonces la necesidad de piedras no es tanta. Entonces está mantenido el circo con su graderío maravilloso, su teatro, su odeón, su templo, su decumano, su cardo. Un lugar que realmente yo estuve muy contenta mucho tiempo de haberlo visitado. Otro templo de Afrodita, no hay muchos en el mundo, es el templo de Afrodita de Lindos, que se encuentra en la isla de Rodas. Bueno, hemos visto ya pues la segunda generación. Crono, Rea, Afrodita, los titanes, los gigantes y los cíclopes. Y ahora vamos a ver la tercera generación. Hemos dicho que Crono se tragaba a sus hijos. Se tragó a Hera, a Deméter, a Poseidón y a Hades. Entonces, cuando va a tragarse a Zeus, su madre se opone. Aquí tenemos la boda de Crono y Rea con Hestia, que es la diosa de las vestales, Deméter, su hermana y amante, Rea, su hermana y esposa, Zeus, el rey del Olimpo, Poseidón, el rey del mar, y Hades, el rey del inframundo. Bueno, pues, ¿cómo repartió Zeus? Zeus no quería que le pasara como a su padre o como a su abuelo, que lo mataran para quitar el poder. Y entonces, que era listo, repartió el poder. A su hermana Deméter le dio la tierra, la diosa de la agricultura. A su hermano Poseidón le dio los mares. Y a su hermano Hades le dio el inframundo. Y él se quedó con todo en general, acompañado de su esposa Hera. Zeus, Hera, Hades, el dios del inframundo, acompañado con el perro Cancerbero, el perro de las 3 cabezas, que guarda la puerta del inframundo, Deméter, la diosa de la agricultura, Poseidón, el dios del mar. Tercera generación, Zeus, Hera, Poseidón, Deméter, Hades y Hefestos, que es el hijo cojito, que se casó con Afrodita, que era hijo de Hera. Bueno, Zeus es el dios del Olimpo. Aquí le vemos, esto es el Olimpo. ¿Dónde nació Zeus? Nació en Grecia. Pero ¿dónde se crió? Se crió en la isla de Creta. Esto es Heraclión, enfrente, abajo, está
este templo, el templo de Festos. En el templo de Festos está el monte Ida. En el monte Ida se crió Zeus amamantado por la cabra Amaltea. Como su madre no lo podía tener con ella, porque su padre creía que lo había tragado, tuvo que mandarlo a la isla de Creta. Una vez venció, hizo a su padre vomitar a sus hermanos, se instaló en el monte del Olimpo, que está aquí, el monte Olimpo, al norte de Bolos. Esto es una imagen griega, de una vasija griega, donde aparece Crono, Rea y el envoltorio que quiere simular que es Zeus. Como Zeus no se lo ha tragado su padre, lo mandan a Creta, a la monte Ida, al frente a Festos, y aquí tenemos a nuestro niño Zeus, nuestro dios Zeus, amamantado por la cabra Amaltea. Aquí se ve mejor la cabra Amaltea que amamanta a Zeus. Bueno, Zeus cuando ya se hace mayor, piensa mi padre, se tragó a mis hermanos, yo los quiero conmigo. Y entonces busca a Metis. Mira, en la mitología, como no hay explicación racional para nada, los dioses se encargan de todo, de nacer, de la agricultura, de la muerte, de la guerra, de los hallazgos, hasta de vomitar, de los vómitos, de la emesis. Entonces hay una ninfa que se llama Metis, de eso viene emético, viene de Metis, que es aquella que fabrica un brebaje que es capaz de hacer vomitar de manera importante. Entonces Zeus busca a Metis y le dice, prepárame muchos litros de tu brebaje, que se los vamos a dar a mi padre para que mi padre vomite a mis hermanos, que se los tragó. De esta manera, Zeus y Metis y Zeus con Metis van a buscar a Crono para que vomite a sus hermanos. Una vez que han vomitado a sus hermanos, han vencido a los titanes y han vencido a los gigantes, con la ayuda de los cíclopes, Zeus se corona rey del Olimpo. Aquí tenemos a Zeus coronado como rey del Olimpo. Decíamos que los cíclopes, que eran hijos de Gea y eran amigos de Zeus, le regalaron el rayo. El rayo, que es el atributo más importante del personaje del dios Zeus, el rey del Olimpo. El rayo. Cuando veáis un hombre con un rayo, no dudéis que es Zeus. Aquí le vemos con el rayo. Otro atributo es el águila. El águila y el rayo serán los atributos de Zeus. Aquí le vemos con el águila y el rayo. Y aquí le vemos en la Villa Farnesina. Villa Farnesina es una villa que está en Roma, en el Trastevere, frente al río Tiber, que es una villa que fue de los Farnesio, que se encargó que se pintara sus techos a Rafael de Sancio con imágenes mitológicas. Es una belleza extraordinaria. Luego la compró un maquero que se llamó Chigi, y hoy es una fundación. Abre solamente la mañana y no todas las mañanas. Es decir, que no es fácil visitar la Villa Farnesina cuando uno está en Roma, porque a veces no está el tiempo, aunque la villa está abierta, pero conviene enterarse y se puede visitarla. Es un lugar maravilloso donde aparecen todos los dioses del Olimpo. Aquí vemos a Zeus con su águila y con su rayo, sus atributos. Esto es una escena de la Odisea. Agamenón le hacen devolver a Criseida. Criseida es una hija de un sacerdote de Apolo y la han raptado junto a Briseida. Entonces Apolo le dice a Agamenón, devuélvele a mi sacerdote a su hija o os flecharé. No se la quiso devolver de entrada y Apolo flechó a los griegos. Visto que Apolo mandaba flechas sin parar, Agamenón devuelve a Criseida. Pero cuando la devuelve dice, yo no me quedo sin chica. Bueno, pues como Aquiles ha cogido a Briseida, Aquiles devuélvemela y yo me quedaré ahora con Briseida. Y Aquiles le contesta unas palabras muy bellas de la Ilíada. Cuando leamos la Ilíada la vamos a leer con calma, pero más o menos dice, Agamenón, ¿pero tú de qué vas? Tú eres un cobarde, tú no guerreas, tú solamente te repartes todos lo que encontramos cuando destruimos ciudades. Yo no vine a la guerra porque los troyanos me ofendieran, nunca me ofendieron, nunca fueron a mi tierra. Vine porque Menelao habían raptado a su esposa y de que vinimos a ayudarte a ti. Y tú, para agradecernos este hecho, me quitas a mi chica, a Briseida, porque tú has quedado sin ella. Bueno, pues tú te quedas con Briseida y te quedas con la guerra, porque Apolo, hijo de la diosa
la ninfa Tetis nunca más volverá a guerrear. Entonces Aquiles está en su tienda con su compañero y Tetis va a hablar con Zeus y le pide a Zeus, por favor, que venzan los troyanos. Y Zeus le dice, ¿pero qué dices? Si tu hijo es el general de las huestes griegas, ¿cómo puedes querer que venzan los troyanos? Sí, porque ahora Aquiles está en su tienda. Y entonces no pasa nada, no está en la guerra, no puede morir. Pero si vencen los troyanos, se acaba la guerra. Los griegos se vuelven a Grecia y mi hijo vuelve a su tierra. Y vive. Si no, y mi hijo volverá a la contienda porque lo conozco y morirá, porque está escrito que morirá en la guerra contra los troyanos. Zeus le dice, mira, lo que me pides es muy difícil, porque era mi esposa, como no la eligió París, está en contra de los troyanos, está a favor de los griegos, entonces no sé si no se va a enfadar de que yo haga esto. Déjame pensar a ver cómo soluciono este problema tan grande que me estás planteando. Muy bello este detalle de Tetis, la madre de Aquiles, pidiéndole a Zeus que ayude a su hijo. ¿Qué templos hay de Zeus? Por ejemplo, el templo de Atenas. Este templo está al lado de la plaza Sintagma. La que conozca Atenas lo habrá visto seguro porque es un templo que queda muy poco de él. Realmente esto era el templo antes, con esta con esta imagen de oro de Zeus. Hoy no queda más que estas columnas de gran porte, pero tan solo estas columnas. También para igual en Agrigento había un templo maravilloso con atlantes sujetando el entablamento. Era un templo dórico con gran anchura por la parte inferior, donde aparecen estos atlantes sujetando el entablamento, el arquitrabe, el friso, la cornisa que conforman el entablamento. Sobre el entablamento el tímpano. Estos atlantes sujetaban el entablamento y estas columnas dóricas con gran entasis, gran anchura debajo, son las que conformaban el templo de Zeus de Agrigento. Esto es lo que queda, algún atlante por el suelo, algún trozo de atlante. El resto ha desaparecido. Estos son los cimientos del antiguo templo de Zeus en Agrigento. Bueno, en Olimpia también tenemos en el santuario de Olimpia tenemos un bellísimo restos de un templo a Zeus. Pero aquí hay mucha suerte porque la recreación del templo se ha hecho posible porque se han podido recomponer los dos tímpanos que decoran el templo. Uno con la carrera entre Pélope e Edomao, el padre de Hipodamia, y otra con la lucha contra los centauros. Lo vamos a ver. Esto es el templo de Zeus en Olimpia. Este es el frontón oriental, que habla de la carrera de Pélope y Enomao. Enomao es el rey de Olimpia. Pélope es el rey del Peloponeso. Pélope pretende la mano de Hipodamia, la hija de Enomao. Enomao no quiere darla a su hija. ¿Qué hace siempre? Él es un maravilloso director de cuadrigas y entonces hace una carrera. Y le dice, bueno, pues una carrera. Pélope, si me ganas, te doy a mi hija. Si pierdes, te corto la cabeza y me quedo con el Peloponeso. Pélope dice, pues vale. Y empieza la carrera. Pélope es amigo de Ares, el rey de la guerra, y le encarga a Hefestos que estropeen las ruedas de la cuadriga de Enomao, de forma que se romperá. Aquí hay un anciano que quiero que lo contempléis ahora más cerca, porque este anciano está diciéndole, Enomao, no hagas la carrera. Pélope es amigo de Ares y te va a vencer. Aquí tenemos a Pélope, Enomao, Hipodamia, la hija que va a ser casada o no. Aquí tenemos las cuadrigas de Enomao y de Pélope. Y aquí tenemos el anciano que les decía. Aquel anciano que le está diciendo, es un anciano al servicio de Enomao. No la hagas la carrera porque vas a perder. Pélope es amigo de Ares y te va a vencer. A mí me encandiló cuando lo vi en Olimpia esta figura, porque es de una modernidad extraordinaria. Parece hecha en el mundo no del griego del siglo VI a.C., sino del mundo del barroco. Una preciosidad de anciano pensando, llamando la atención de Enomao para que no
se enfrente a Pélope. Vence Pélope, se casa con Hipodamia. Invitan a todos, hasta los centauros. Pero cuando llegan los centauros, empiezan a hacer cosas fatales, empiezan a agredir a las chicas de manera violenta. Entonces Apolo organiza una contienda para vencer a los centauros. Uno, frontón, es la carrera de cuadrigas de Nomao y Pélope, y la otra es la lucha contra los centauros en la boda de Pélope e Hipodamia. Los dos frontones que se encuentran expuestos en el Museo de Olimpia. Algo maravilloso, algo que les digo de verdad que te hace reconciliarte con la vida. Aquí lo tiene, la lucha contra los centauros, ¿los ven? Centauros. Este es el templo de Zeus en Gerasa. Gerasa es una ciudad de Jordania que está en el límite con Siria. Yo tuve la suerte de poderla ver cuando la guerra tan horrible esta que ha habido, pues no estaba. Había paz, aunque había un dictador gobernando las tierras de Siria y había un rey en las tierras de Jordania, había paz en la zona y se podía visitar el templo, lo que queda del templo de Zeus, que se ha repuesto de cómo sería en su origen el templo de Zeus de Gerasa. Este es el de Selionte, también restos arqueológicos. Selionte es un lugar maravilloso. La gente va a Agrigento y no va a Selionte. Selionte tiene una riqueza de templos mucho mayor que la de Agrigento. Lo que pasa es que Agrigento ha sido, yo creo que demasiado intervenida, y Selionte queda como estaba. Es un paisaje maravilloso. Es un lugar mágico, Selionte. Aquí está el templo de Zeus de Selionte. Esto es una base que quisimos fotografiarnos con ella para ponernos alrededor todas de ella, y 20 señoras le daban la vuelta. Es decir, para ver la envergadura de estas grandes columnas del templo de Zeus en Selionte. Templo dórico. Porque estamos en la Magna Grecia, en el gran dórico de la Magna Grecia. El altar de Zeus de Pérgamo. Pérgamo es un lugar, también como Afrodisias, que se encuentra en la costa del Egeo. Bueno, pues se hizo un templo, un altar a Zeus, se destruyó y los arqueólogos alemanes lo recomponen y lo llevaron a Berlín. Y esta es Zeus con su esposa, Hera. Aquí vemos a Zeus presentando a Hera como la reina del Olimpo. Y esto es una belleza extraordinaria. Es el vaso François. Se encontró en una tumba en Chiusi, en una tumba etrusca en Chiusi. No es etrusco, por supuesto que no es. Es un vaso griego del siglo VI a.C. En ella aparece 280 figuras que van a hacer una especie de reproducción pintada de la Ilíada. Una de las escenas, que es la que nos va a ocupar ahora, es la cuadriga de Zeus y de Hera en el cortejo de la boda de Tetis y Peleo, los padres de Aquiles. La cuadriga, Hera y Zeus, que van llegando a la fiesta. Figuras, 260 figuras, que nos dan una idea, un relato en figuras negras de la Ilíada. Y esto es el tímpano del templo de la Acrópolis de Atenas, del Partenón, uno de los tímpanos del Partenón, donde aparece un maravilloso Zeus y una bellísima Gea. Aquí tenemos a Zeus con su atributo, el águila. Y aquí tenemos a Hera con su atributo, que va a ser el pavo real. ¿Y por qué el pavo real? Porque las infidelidades de Zeus obligan a Hera a tener 100 ojos, como los pavos reales. Esto está en el Palacio Farnesio, que es un palacio que se encuentra en Roma. Hoy es la embajada de Francia en Roma. Y esto es también, aquí vemos el pavo real con Hera, aquí vemos el águila con Zeus. Zeus y Hera. Pero el amor de Zeus por Hera era pasajero, porque aquí tenemos una escena del rapto de Europa. Europa es una princesa fenicia de la que se enamora Zeus. Y Zeus tiene una costumbre, se transfigura en animales, en cosas, sobre todo en animales, en este caso en un toro, y rapta a la princesa fenicia. Aquí la vemos pintada por Rubens, aquí la vemos en una vasija griega,
aquí la vemos en un mosaico romano, aquí la vemos en una pintura moderna, aquí la vemos en una pintura expresionista y aquí la vemos pintada por Picasso. Todas ellas son Europa, aquella princesa fenicia que raptó Zeus con imagen de toro. Pero aquí no acaba la cosa. También posee a Leda. En este caso se transforma en un cisne y posee a Leda. Leda pone 4 huevos. ¿Por qué? Porque realmente había tenido relaciones con su esposo. 2 huevos son los hijos de Zeus, Helena y Porus, y los otros 2 los hijos de Tindarao, su esposo, Castor y Clitemnestra. Aquí vemos la belleza de Helena, poseída por Zeus, de distintos pintores, desde Leonardo, una escultura del neoclásico, Correggio. Es decir, ha sido, como todos los temas que rodean a Zeus, reinterpretado en la historia del arte universal. Y aquí tenemos otra de las conquistas de Zeus, Dafne y la lluvia de oro. Dafne es una princesa que su padre Cristo le han dicho: si tienes un nieto te matará. Entonces dice: bueno, pues no lo voy a tener. Coge a mi hija y la meto en una torre, pero no piensa que Zeus puede atravesar la torre. Y la lluvia de Zeus entra en la torre y Dafne tiene un hijo, Perseo. Esto es en el mundo griego, este es en el mundo barroco, en el mundo renaciente y en el mundo del modernismo austriaco. Pero no solo chicas, a Zeus también le gustan los chicos. Y hay un joven bellísimo que le llaman Ganímedes. Y Ganímedes, está mal puesto, perdón, he puesto mal, lo voy a corregir porque es muy feo esto. Ganímedes, que es un joven muy bello, y Zeus, con su atributo, el águila, lo rapta. Rapta a Ganímedes, aquí lo vemos en una pintura barroca, renaciente. Esto está en la villa Farnesina. Esto es de Thorvaldsen, un escultor alemán del mundo neoclásico, y esto es una vasija del mundo griego. Desde el mundo griego al mundo neoclásico vamos a ver a Ganímedes raptado por Zeus. ¿Veis? Os decía que estaba en el Palacio Farnesina. Aquí lo vemos a Zeus con Ganímedes en el palacio, en la villa Farnesina de Roma. Una vasija griega. Y aquí vemos a Zeus, que le está encargando a Ganímedes que se ocupe de repartir la ambrosía entre los dioses del Olimpo. Es el trabajo que le va a dar Zeus a Ganímedes, que sea el que lleve el alimento de los dioses del Olimpo. Ganímedes con el águila. Y esto es una pintura de Rubens. Y os la he puesto porque es importante en la historia del arte. ¿Por qué? Porque Rubens la toma de unos dibujos de Miguel Ángel. Miguel Ángel es homosexual y entonces tiene toda su vida, es una lucha, es un hombre religioso y entonces no quiere nunca manifestar su homosexualidad, pero se enamora de Tommaso Cavalieri. Entonces le manda a Tommaso Cavalieri, entre las hojas de las cartas que le manda, estos dibujos de Zeus raptando a Ganímedes. Y este es Zeus, Ganímedes y Prometeo, aquel que robó el fuego de los dioses. Muchas gracias y hasta el próximo día.